Siempre me he considerado una persona de extremos. Me llamo Sofía. Crecí en un hogar en Sevilla donde el murmullo de las oraciones era más constante que el eco de las risas, y donde el pecado parecía una sombra que se aferraba a cualquier gesto que se saliera de lo ordinario. Mi padre, un hombre respetado y pilar de nuestra parroquia, vivía para la fe. Mi madre, con su voz de miel y sus manos siempre ocupadas con encajes para los mantos de la Virgen, era la mujer más devota que jamás conocí. Me enseñaron que Dios estaba en todo, pero también me hicieron sentir que vigilaba mis pasos como un juez severo, esperando el más mínimo tropiezo. Pero dentro de mí ardía algo que no podían apagar ni los himnos ni las confesiones. Una llama silenciosa, un viento cálido que se colaba por las grietas de mi alma. Yo quería vivir, no solo existir dentro de las líneas bien definidas que habían trazado para mí. Quería sentir el mundo en mis venas, bailar con él, aunque eso significara caer. Y fue en esa encrucijada de culpa y anhelo donde conocí a Mateo. Fue una tarde de domingo en el parque de María Luisa. El aire vibraba con el bullicio de la gente. Niños correteando por la Plaza de América, parejas paseando bajo la sombra de los árboles centenarios, el murmullo lejano del agua de las fuentes. Había escapado allí para huir del peso de la rutina, para respirar un aire que no oliera a incienso y cera vieja. Estaba sentada en un banco de hierro forjado, observando cómo la luz del atardecer se filtraba a través de las hojas, pintando el suelo de dorado. Llevaba un vestido de lino blanco, sencillo pero con un bordado de flores azules en el bajo, un regalo de mi madre que me hacía sentir a la vez bonita y prisionera. Mis pies, calzados con unas alpargatas de esparto, se balanceaban inquietos, la punta de una de ellas apenas rozando el suelo. Fue entonces cuando apareció él. Sostenía un cuaderno de dibujo y vestía una camiseta gris gastada, vaqueros descoloridos y unas zapatillas que parecían haber recorrido 1000 caminos. Su pelo castaño estaba revuelto por la brisa y sus ojos, de un tono verde musgo que recordaba a los bosques del norte, brillaban con una curiosidad genuina. Se detuvo frente a mí y sonrió, una sonrisa fácil que parecía no conocer la formalidad. «Perdona que te moleste, pero ¿te importaría ayudarme? Estoy haciendo un proyecto para la Facultad de Bellas Artes. Es sobre las expresiones, sobre la alegría y la rutina». «Ah, qué interesante», respondí, sorprendida. Asentí con la cabeza y él se sentó a una distancia prudente en el banco. Empezó a hacerme preguntas mientras dibujaba trazos rápidos en su cuaderno. Una de ellas fue, ¿qué te hace sonreír de verdad? La pregunta debería haber sido sencilla. Pero al oírla, me di cuenta de que la mayoría de mis sonrisas habían sido para satisfacer las expectativas de otros. La pregunta quedó flotando en el aire, ligera, pero cargada de un peso que me tomó completamente por sorpresa. Lo miré, asombrada por mi propia incapacidad para encontrar una respuesta inmediata. Parecía tan simple, tan directa, pero dentro de mí era como si un mecanismo se hubiera atascado, bloqueando cualquier palabra que intentara escapar. Quería decir algo hermoso, algo que tuviera sentido. Quería citar las bendiciones de Dios, el consuelo de la oración o la alegría de las reuniones familiares. Esas cosas siempre me habían traído una sensación de paz, sí. Pero sonrisas, ¿eran realmente mías? ¿O solo reflejos de lo que esperaban de mí? Yo no lo sé, admití finalmente, mi voz casi un susurro. Mis manos se aferraron al frío hierro del banco, buscando un ancla, como si el suelo bajo mis pies pudiera desvanecerse en cualquier momento. Mateo no pareció sorprendido por mi vacilación. Simplemente asintió, como si estuviera acostumbrado a escuchar respuestas complicadas a preguntas sencillas. Su mirada bajó por un instante hacia mis pies, notando cómo mi alpargata se había desprendido de mi talón y colgaba de la punta de mis dedos. Fue una mirada fugaz, casi imperceptible, pero me hizo sentir extrañamente observada.
Está bien no saberlo, dijo, con una voz tranquila y suave, como si me estuviera dando permiso para no tener todas las respuestas. A veces pasamos tanto tiempo intentando hacer felices a los demás que nos olvidamos de mirarnos a nosotros mismos. Era exactamente eso. Había pasado toda mi vida intentando ser quien los demás querían que fuera. La hija obediente, la buena cristiana, la joven recatada. Sonreía porque era lo correcto, porque era lo esperado, porque era seguro. Pero nunca me había detenido a preguntar. Los días que siguieron a nuestro encuentro se arrastraron con una lentitud exasperante. Intentaba convencerme de que aquella breve conversación con Mateo no había significado nada, que solo había sido un encuentro casual. Pero había algo en su presencia, en la forma en que su mirada parecía escuchar más que mis palabras, que se había quedado grabado en mi memoria. Era como si hubiera tocado una parte de mí que ni siquiera sabía que estaba dormida, una cuerda que nunca antes había vibrado. Fue el miércoles, mientras preparaba los arreglos florales en la iglesia para el servicio del fin de semana, cuando lo vi de nuevo. Estaba de pie en la entrada, bajo el arco de piedra, pareciendo un poco fuera de lugar entre las paredes encaladas y los bancos de madera pulida. La penumbra del interior lo envolvía, pero la luz de la calle recortaba su silueta. Su mirada encontró la mía al instante, y sonrió como si supiera que me encontraría allí. Sofía, duyó, su voz un eco suave en el silencio del templo. Me quedé helada por un momento, dividida entre la sorpresa y una punzada de culpa. Aquella era la casa de Dios, un lugar donde mi mente debía estar centrada únicamente en lo sagrado. Pero allí estaba él, tan ajeno a ese mundo y, sin embargo, con una calma que lo hacía encajar en cualquier parte. Mateo, respondí, y en mi nerviosismo, el ramo de lirios blancos que sostenía se me escapó de las manos. Las flores cayeron al suelo con un susurro suave, esparciéndose a mis pies como una alfombra de pureza rota. Él se acercó, caminando por el pasillo central con paso tranquilo, y se arrodilló para ayudarme a recogerlas. Siento el susto. No quería interrumpir. No pasa nada, murmuré, sintiendo como mis mejillas ardían cuando nuestros dedos se rozaron al coger la misma flor. El contacto fue breve, apenas un chispazo, pero envió una corriente eléctrica por todo mi brazo. Su piel era cálida y ligeramente áspera, la de alguien que trabaja con las manos. Las mías, en cambio, se sintieron frágiles y frías. ¿Qué haces aquí? La verdad es que he venido a verte, respondió él con sencillez, como si fuera la cosa más natural del mundo. Pasé por el parque todos los días desde que nos conocimos, esperando encontrarte, pero no tuve suerte. Entonces recordé que comentaste algo sobre esta iglesia, que tu familia estaba muy involucrada. Sí, mi familia, respondí, evitando su mirada y concentrándome en las flores. El perfume de los lirios era intenso, casi abrumador, llenando el aire con una dulzura embriagadora. Él asintió, como si lo entendiera todo sin necesidad de más explicaciones. Sus ojos recorrieron el lugar, absorbiendo los detalles de las altas bóvedas, de los santos en sus hornacinas y del retablo dorado que brillaba débilmente a la luz de las velas. Es bonito, comentó finalmente. Muy tranquilo. Es mi refugio, admití, antes de poder contenerme. Quiero decir, es el refugio de mucha gente. Mateo volvió su mirada hacia mí, y había algo en ella que parecía penetrar muy dentro, como si viera más allá de las palabras que yo elegía con tanto cuidado. Mientras me incorporaba, un mechón de mi pelo largo y oscuro se me escapó del recogido, cayendo sobre mi cara. Él levantó una mano, como si fuera a apartármelo, pero se detuvo a medio camino, dejando el gesto suspendido en el aire por un segundo antes de bajarla. Ese movimiento inacabado me pareció más íntimo que cualquier caricia. Pareces el tipo de persona que guarda grandes secretos, dijo en voz baja. Y creo que te pesan demasiado. Sentí que el corazón se me aceleraba. ¿Cómo podía conocerme tan bien después de tan poco tiempo? Tragué saliva, intentando mantener la compostura.
quizás solo se me da bien esconder lo que pienso de verdad, respondí con un ligero tono de humor forzado. O quizá tienes miedo de lo que pasará si dejas que esos pensamientos salgan, replicó él, sin perder la sonrisa. Se acercó un paso más, cerrando la distancia entre nosotros. Creo que a todos nos pasa un poco. Hubo un silencio entre nosotros, pero no fue incómodo. Era como si las palabras que no nos atrevíamos a decir flotaran en el aire perfumado, conectándonos de una manera invisible. ¿Puedo ayudarte con las flores?, preguntó, cambiando de tema con delicadeza. Claro, respondí, aliviada por la distracción. Pero solo si prometes no hacer más preguntas de estudiante de Bellas Artes mientras trabajamos. Trato hecho, dijo riendo. Hoy solo soy un ayudante voluntario. Trabajamos codo con codo durante casi una hora, colocando los arreglos en los jarrones de plata y ajustando los detalles del altar. Hablamos de cosas triviales, películas que nos gustaban, libros que habíamos leído, lugares que queríamos visitar. Él tenía una curiosidad insaciable y una habilidad natural para contar historias. Y yo me sorprendí a mí misma riendo, una risa genuina y espontánea, más veces de las que creía posible dentro de aquellas paredes sagradas. Sentía su presencia a mi lado como un calor constante, consciente de cada movimiento suyo, de la forma en que sus manos, a veces manchadas con un rastro de carboncillo, trataban las flores con una sorprendente delicadeza. Cuando terminamos, él se giró hacia mí con un brillo travieso en los ojos. Bueno, Sofía, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Una sola, lo juro. Adelante, respondí, la curiosidad pudiendo más que mi cautela. ¿Puedo volver a verte?, preguntó, con una sinceridad que me desarmó por completo. Fuera de aquí. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cuándo?, me oí preguntar, antes de que la parte sensata de mi cerebro pudiera detenerme. Mañana, sugirió él, con una sonrisa. El día siguiente pareció llevar un peso diferente, una extraña mezcla de nerviosismo y expectación. Cada gesto mío, desde recogerme el pelo frente al espejo hasta elegir el vestido, parecía hecho con la anticipación de quien espera algo grande, pero intenta disimularlo. El corazón, sin embargo, no sabía esconderse. Latía con fuerza, un tambor rebelde que anunciaba al mundo entero que algo nuevo estaba a punto de suceder. Elegí un vestido de color terracota, de una tela suave que se ceñía a mi cuerpo con cada movimiento. Tenía unos tirantes finos que dejaban mis hombros y mi cuello al descubierto, un atrevimiento sutil que me hizo sentir poderosa y vulnerable a la vez. En lugar de mis habituales alpargatas planas, me calcé unas sandalias de tacón de cuero trenzado que había comprado en un impulso y nunca me había atrevido a usar. El sonido rítmico de los tacones sobre las losas de la calle mientras caminaba hacia la plaza era una declaración, una melodía nueva para la banda sonora de mi vida. Llegué a la Plaza de España unos minutos antes de lo acordado. El sol ya se preparaba para caer, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violáceos que se reflejaban en el agua del canal. Las sombras de los arcos se alargaban sobre los azulejos y el aire tenía una frescura agradable que contrastaba con el calor que sentía en mis mejillas. Me apoyé en la barandilla de uno de los puentes, intentando calmar mis manos inquietas. Fue entonces cuando lo vi. Mateo venía caminando con ese paso despreocupado suyo, como si aquel fuera el lugar exacto del mundo donde siempre debía estar. Llevaba una camisa de lino arremangada hasta los codos, pero había algo diferente en su expresión, un brillo en los ojos, como si él también hubiera esperado ansiosamente este encuentro. Sofía, dijo sonriendo, y solo escuchar mi nombre en su voz fue suficiente para que todo mi cuerpo reaccionara. Has venido, respondí, más para mí misma que para él. Se apoyó en la barandilla a mi lado y, por unos instantes, no dijimos nada. Nos quedamos observando el movimiento de la plaza, las barcas deslizándose por el canal, el murmullo de las conversaciones lejanas, el viento jugando con las hojas de los árboles. Pero el silencio entre nosotros no estaba vacío, estaba lleno de posibilidades, de palabras no dichas que creaban una tensión casi palpable. ¿Sabes?,
empezó Mateo, mirando al frente, pero con una leve sonrisa en los labios. Desde que te conocí, no he dejado de pensar en lo extraño que es encontrar a alguien que se permite ser honesto, incluso cuando no tiene todas las respuestas. Tragué saliva, sin saber cómo responder. Pero antes de que pudiera intentarlo, se giró hacia mí. Sus ojos verdes encontraron los míos y fue como si todo lo demás desapareciera. El ruido de la plaza, el tiempo, hasta el aire pareció quedar en suspenso. Se acercó despacio, como quien respeta el espacio y el miedo del otro, pero también como quien sabe que hay algo inevitable en ese instante. Mi corazón se disparó. Por un segundo pensé en retroceder, en recordar todo lo que me habían enseñado sobre los límites, sobre el recato y la prudencia. Pero había otra voz dentro de mí, más baja, más verdadera, que susurraba, vive. Sus dedos rozaron con una delicadeza infinita la piel desnuda de mi hombro, un toque ligero que fue como una descarga eléctrica, y sentí como se me erizaba la piel. Cuando sus labios tocaron los míos, no hubo una explosión, no hubo fuegos artificiales. Hubo un silencio profundo, una inmersión inesperada dentro de mí misma. Fue un beso suave, casi tímido al principio, pero cargado de un significado que no podía poner en palabras. Era cálido y sabía a la melancolía del atardecer, a la promesa de la noche. Sentí como mis manos, temblorosas, se posaban sobre sus brazos, y en ese simple contacto, en esa rendición, me di cuenta de algo. Por primera vez en mi vida, mi sonrisa no era prestada, no era una obligación ni una actuación. Nacía desde dentro, genuina y temblorosa, como si finalmente hubiera encontrado una grieta por donde escapar. Cuando nos separamos lentamente, nos quedamos en silencio por un instante, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo momento suspendido en el tiempo. Él sonrió con esa calma suya que parecía desnudarme de todas mis máscaras. Sus pulgares acariciaron suavemente mis mejillas. Entonces, dijo, casi en un susurro. Creo que he encontrado la respuesta para mi proyecto. ¿Cuál? Pregunté, con la voz aún trémula. Él no respondió con palabras. Simplemente me miró, y su mirada se detuvo en la sonrisa que yo no podía reprimir. Lo que hace que alguien sonría de verdad. Mi corazón se encogió, pero esta vez no fue de culpa, sino de algo nuevo y abrumadoramente real. Los días que siguieron se convirtieron en una especie de secreto dulce, un mundo paralelo que existía solo para nosotros dos. Nos encontrábamos siempre que podíamos, a veces en la plaza, otras en cafés escondidos en las callejuelas del barrio de Santa Cruz, o simplemente paseando por la orilla del Guadalquivir. Era como vivir dos vidas. De día, yo era la Sofía que todos conocían, la hija devota, la joven dedicada a la iglesia. Pero en esos momentos robados, era solo yo, una mujer intentando entender qué la hacía feliz de verdad. Poco a poco, Mateo comenzó a acercarse también a mi mundo, no solo a la Sofía que se encontraba con él a escondidas. Un domingo por la tarde, apareció en la misa. Se sentó en uno de los últimos bancos, observando todo con un respeto discreto que me conmovió. Nadie parecía saber quién era, pero yo sentía la mirada analítica de mi madre sobre mí desde el primer banco, como si su intuición pudiera presentir la corriente eléctrica que conectaba mi nuca con la figura del fondo del templo. Durante todo el servicio, fui dolorosamente consciente de su presencia. Cada cántico, cada palabra del sacerdote, parecía tener un doble significado. Mis dos mundos, el sagrado y el secreto, estaban colisionando bajo la misma bóveda. Cuando la misa terminó y la gente comenzó a salir, él se acercó a mí en un pasillo lateral, cerca de la sacristía. Es impresionante, ¿sabes? Dijo sonriendo, su voz un murmullo en la solemnidad del lugar. La forma en que todos cantan juntos, como si fueran una sola voz, tiene algo muy poderoso. Asentí, intentando disimular el nudo que se me había formado en el pecho. No tuve el valor de presentárselo a nadie, de traerlo oficialmente a mi vida. Aún no.
Él nunca se quejó de ello. Simplemente aceptaba, como quien entiende que cada cosa necesita su tiempo para florecer. Y quizás era precisamente esa paciencia lo que me hacía querer estar cada vez más cerca de él. Un viernes por la tarde, después de ayudarme a catalogar unos libros antiguos en la biblioteca de la parroquia, me invitó a conocer su casa. Dudé por un instante, un carrusel de todas las reglas no escritas que gobernaban mi vida girando en mi cabeza. Pero había algo en su expresión, en la forma sencilla en que extendió la invitación, que me hizo aceptar. La casa de Mateo era un pequeño apartamento en el barrio de Triana, con vistas a los tejados y un balcón lleno de macetas. Era el opuesto exacto de mi hogar. Allí, el caos parecía tener un encanto propio, una libertad que yo nunca había experimentado. Lienzos apoyados contra las paredes, bocetos pegados con cinta adhesiva, libros apilados en el suelo y un ligero olor a trementina y café recién hecho. Es un desastre, lo sé, dijo, riendo, mientras apartaba unos papeles de un sillón para que pudiera sentarme. Me quité las sandalias, sintiendo la necesidad de conectar con ese espacio, y el frescor de la madera bajo las plantas de mis pies descalzos fue como una liberación. Nos quedamos allí conversando durante horas. Me habló de su pasión por capturar la verdad oculta tras los rostros de la gente, y yo le hablé de cómo empezaba a aprender a ver la mía. La tarde se transformó en noche sin que nos diéramos cuenta, la luz de la habitación volviéndose cálida y dorada. En un momento, al servirme un vaso de agua, tropezó ligeramente y unas gotas cayeron sobre la tela de mi vestido, justo encima de mi rodilla. Oh, lo siento tanto, dijo, mortificado. Cogió un paño de la cocina y se arrodilló frente a mí. Con una delicadeza extrema, comenzó a secar la mancha. Sus dedos, a través de la fina tela, rozaron mi piel. Fue un contacto accidental, inocente, pero en la quietud de la habitación se sintió increíblemente íntimo. Levanté la mirada y nuestros ojos se encontraron. Él dejó de secar, su mano se quedó quieta sobre mi rodilla. La distancia entre nosotros se evaporó. Hubo un silencio. Se acercó lentamente, como si me preguntara sin palabras si estaba preparada. Mi corazón latía tan fuerte que casi podía oírlo resonar en mis oídos. Esta vez no hubo dudas, no hubo retroceso. Nuestros labios se encontraron de nuevo, pero ahora con una urgencia y una certeza que antes no existían, como si ambos supiéramos que estábamos cruzando un umbral invisible. Sus manos tocaron las mías, luego subieron con una lentitud reverente por mis brazos hasta mi rostro, acunándolo como si fuera algo frágil y precioso. Me pedía permiso con cada movimiento. Y yo me dejé llevar, no porque estuviera libre del miedo, sino porque había algo más fuerte, la necesidad de sentir, de existir plenamente, sin reservas. No había himnos, ni oraciones, ni miradas de juicio en aquella habitación. Solo él y yo, descubriendo juntos un afecto que no cabía en las reglas que siempre me habían impuesto. Era, al mismo tiempo, aterrador y absolutamente liberador. Era diferente a todo lo que había conocido. La forma en que me miraba, como si yo fuera una obra de arte inacabada. Cuando dejé el apartamento de Mateo a la mañana siguiente, el sol apenas comenzaba a calentar las calles de Triana. El mundo parecía nuevo, vibrante. Cada color era más intenso, cada sonido más nítido. Llevaba conmigo el recuerdo de la noche, una colección de momentos suspendidos en el tiempo, la sensación de su piel contra la mía, el murmullo de su voz en la oscuridad, la forma en que me había mirado al despertar, como si en mis ojos pudiera encontrar todas las respuestas que buscaba en su arte. Me sentía renacida, como si por fin hubiera mudado una piel que no era la mía. La culpa, por primera vez, había sido silenciada por una emoción mucho más poderosa, la certeza de ser amada por quien realmente era. Pero al cruzar el umbral de mi casa, el silencio me golpeó como una pared. Era un silencio denso, acusador. Mis padres estaban sentados en el salón, mi madre con el rosario entre los dedos, mi padre con una expresión tan severa como la de los santos de piedra de la iglesia. No me preguntaron dónde había estado.
No hacía falta. La decepción en sus ojos era más elocuente que cualquier grito. La noche ha sido larga, hija, dijo mi madre, su voz rota. Espero que tus oraciones también lo hayan sido. Fue mi padre quien tomó la palabra. Se levantó y se acercó a mí, no con la ira que yo esperaba, sino con una calma fría que me heló la sangre. Creemos que debemos protegerte, Sofía. De los demás y, a veces, de ti misma, dijo, y puso algo sobre la mesa de caoba. Era un cuaderno de dibujo. El cuaderno de Mateo. Un conocido nuestro lo encontró anoche cerca de la parroquia. Parece que se le cayó. Pensamos que debías ver lo que hay dentro. Mi corazón se detuvo. Con manos temblorosas, lo abrí. Las primeras páginas estaban llenas de bocetos de la ciudad, de rostros anónimos en el parque. Y entonces, aparecí yo. Decenas de dibujos míos. Sentada en el banco del parque, arreglando los lirios en la iglesia, riendo en el café. Pero no eran retratos hechos con amor. Eran estudios. Bajo cada dibujo, había anotaciones con su letra pulcra, expresión de culpa contenida, anhelo reprimido en la mirada, el primer atisbo de rebelión al sonreír. Mi liberación no era un romance, era un experimento. Cada emoción, cada paso que yo creía haber dado hacia la libertad, había sido observado, catalogado, analizado. Sentí que el aire me faltaba. Mi padre continuó, su voz implacable. Ese chico, Mateo, no es quien tú crees. Su apellido es Ferrán. ¿Te suena? No lo creo, nos aseguramos de que esa historia muriera. Su padre era un hombre de esta misma parroquia, un hombre al que yo tuve que denunciar hace 15 años. Un escándalo que casi destruye a nuestra comunidad. Lo expulsaron, a él y a su familia. Perdieron todo su honor. Las piezas del puzzle encajaron en mi mente con una crueldad devastadora. El proyecto, las preguntas, la paciencia. Él no te ve a ti, Sofía, dijo mi padre, su voz suavizándose con una falsa piedad. Él ve a su padre, ve la venganza. Eres un instrumento para él, una forma de devolverme el daño que cree que le hice a su familia. Te ha estado usando desde el primer día. No, susurré, negándome a creerlo. Él no es así. ¿Estás segura? Preguntó mi padre. Con un gesto lento, pasó las páginas del cuaderno hasta llegar a la última. En esa página final no había un dibujo mío. Había un retrato increíblemente detallado del rostro de mi padre. Era una obra maestra de luces y sombras, capturando su autoridad, su rectitud, su orgullo. Y justo debajo, escrita con una caligrafía firme y oscura, una sola palabra. Una palabra que lo cambió todo. Judas. Me quedé mirando el cuaderno, la palabra ardiendo en mis ojos. El recuerdo de la ternura de Mateo, de la seguridad que sentí en sus brazos, se hizo añicos contra la fría evidencia de aquella página. ¿Había sido todo una mentira? ¿Su sonrisa, su voz, sus besos? ¿Era yo solo un peón en un viejo juego de odio y venganza del que no sabía nada? El silencio de la habitación era ensordecedor, roto solo por el sonido de mi corazón rompiéndose. Sosteniendo el cuaderno entre mis manos, me di cuenta de que la verdad tenía muchas cicatrices,